Los temas que nos interesan, temas que impactan o afectan nuestra vida cotidiana. Hoy es martes para hablar de temas laborales y el tema de hoy seguramente generará muchas inquietudes en ustedes porque tiene que ver con las incapacidades médicas, así como lo escuchan, incapacidades médicas. ¿Qué personas tienen derecho al pago de su incapacidad por enfermedad, por ejemplo? ¿Quién responde económicamente por el pago de las incapacidades? ¿En qué proporción o porcentaje se debe pagar además el valor de la incapacidad? ¿Por cuánto tiempo se le cancela auxilio económico? Porque también existe un auxilio económico a una persona que está incapacitada laboralmente. Es otra de las preguntas que hoy resolveremos. ¿Es posible que con más de 180 días de incapacidad se pueda dar por terminado el contrato de trabajo con justa causa? Es otra de las preguntas que hoy resolveremos, además de las preguntas que ustedes tienen, las inquietudes, las pueden manifestar en nuestras líneas telefónicas como estamos en directo, 232-4604, esta línea es local para Medellín y el área metropolitana, y también existe una línea de larga distancia gratuita para quienes nos reportan sintonía en muchas ciudades de Colombia y en los 125 municipios de Antioquia. 018-051-5015, y como todos los martes me encuentro muy bien acompañada. Por acá se encuentra nuevamente el doctor Orlando Hidalgo, quien dará respuesta a todas las preguntas de los televidentes. Doctor Hidalgo, qué gusto saludarlo nuevamente, bienvenido. Bien, igual, buenas noches. Sí, y hablaremos hoy de incapacidades. Estamos para servirle a los televidentes, y fue petición de un televidente, sí. Estaba muy angustiado diciendo, pero ¿cuándo van a hablar de las incapacidades? ¿Cómo se pagan? ¿Quién tiene derecho? ¿Quién no tiene derecho a las incapacidades? Les vamos a dar gusto lentamente, pero a todos se les atenderá. Y este tema sí que es bien importante y genera muchas inquietudes, por eso yo los sigo invitando para que nos escriban a nuestro correo su caso en casa @teleantioquia.com.co. Y nuevamente nos acompaña Juan Carlos Hurtado, el hombre de la radio, periodista, mi colega. Gracias por estar acá, Juan, bienvenido nuevamente. Gracias por compartir nuevamente con nosotros, Yasmín. Como decía el doctor Orlando Hidalgo, el tema de las incapacidades no se maneja mucho en el ambiente informativo porque creen que es la misma cosa, y eso tiene unos ingredientes importantes que vamos a tratar de resolver hoy con los televidentes, porque como decía el doctor Orlando, la idea es ayudarle al televidente para que sepa cuáles son las diferencias que hay cuando se presenta una incapacidad. ¿Ya vieron los capítulos en YouTube del programa? Muy buena la experiencia. Saludo especial para todas las personas que nos han reportado sintonía en nuestro correo electrónico, su caso en casa @teleantioquia.com.co, y que han preguntado por la repetición de los programas. Pues ya saben, nos pueden encontrar en YouTube buscando en nuestro canal Teleantioquia, programa Su Caso en Casa. Sin más por decirles, la mesa está servida. Quiero recordarles nuevamente las líneas telefónicas para que participen en el tema de hoy, que tiene que ver con las incapacidades médicas. 232-4604 y 018-051-5015. Los dejo en muy buena compañía porque su caso también puede estar en casa. Bienvenidos. Buenas noches para todos nuestros televidentes, todos los martes hablando de derecho laboral y de pensiones, y como decía hace algunos segundos el doctor Orlando Hidalgo, hay varias inquietudes relacionadas con las incapacidades. ¿Quiénes tienen derecho a una incapacidad? ¿Quién paga la incapacidad? ¿Por cuánto tiempo hay la cobertura en incapacidad? La EPS, el Fondo de Pensiones, la ARL, todos esos interrogantes los vamos a tratar de resolver durante esta media hora, donde están ustedes invitados para hacer preguntas. Nos pueden llamar al 232-4604, y en horario de oficina para las consultas particulares, que son totalmente gratuitas, nos pueden llamar entonces al 322-2552. 322-2552. Doctor Orlando, muy buenas noches. Buenas noches, Juan Carlos. El tema de las incapacidades. Generalmente hay en el ambiente o en el ideario popular que la incapacidad que se paga es la misma para todas las circunstancias. Hay unas incapacidades de origen común, hay unas incapacidades de origen laboral, hay unas responsabilidades de los patronos, de las EPS, de las ARL y de los fondos de pensiones. Empecemos ya un poco a contarle a nuestros televidentes de qué se trata el tema de la incapacidad como tal. Sí, Juan Carlos, televidentes, trataremos en este corto espacio de profundizar lo que más podamos frente al tema de las incapacidades o pago de las incapacidades. Para empezar, digamos que hay que dejar claro o diferenciar si se trata de una incapacidad de origen laboral o de origen común.
Origen laboral es aquella incapacidad que ocurre en ejecución o con ocasión del trabajo. Es la que antes se llamaba, la última reforma le cambió el nombre, pero eran incapacidades de origen profesional, ahora se le llaman de origen laboral, que responde por estos orígenes laborales las administradoras de riesgos laborales, que antes las llamábamos administradoras de riesgos profesionales. Y la de origen común es la que una enfermedad o incapacidad de origen común, enfermedad o accidente de origen común, el que nos ocurre en la calle, en la casa, en un lugar deportivo, haciendo deporte, es la enfermedad de origen común. Hay diferencia entre estas dos incapacidades en cuanto a quién responde económicamente por ellas, en cuanto al valor que se debe pagar por cada una de ellas, si es de origen común o de origen laboral. Vamos a tratar de hablar en un lenguaje muy sencillo sobre en qué casos se puede presentar una incapacidad de origen común, pero la persona está laborando, y qué porcentaje le pagan a ese empleado. Pero eso lo vamos a dialogar en un momento, porque Ana María Sánchez, desde Conquistadores, nos quiere preguntar a esta hora sobre un tema en particular. Muy buenas noches, ¿y cuál es su inquietud? Mi inquietud es que hace 2 años yo edifico. Tuve una persona con una incapacidad de operación general. El muchacho en este momento lleva 2 años incapacitado y me ha tocado sostenerlo todo el tiempo. Voy a la regional del trabajo y me dice que no se le puede cancelar el contrato de trabajo hasta que él no pueda ganar la demanda al 61% o al 60%, y en este momento él está en el 18%. Entonces mes a mes me toca seguirle pagando a él la seguridad social porque no lo puedo dejar en el aire. Pero hay doña Perdón, Ana María. la señora Ana María es quien en Ella es como, yo entiendo que es la empleadora. la empleadora. Yo era la empleadora. Ah, muy y bien. yo en este momento ya terminé la construcción directa que había hecho. De una hora. Entonces no estoy trabajando y me toca de mi cuenta seguir pagando, y la regional del trabajo no nos permite cancelar el contrato de trabajo. Si no, la estabilidad Y reforzada. la inquietud suya es ¿cuál, señora Ana María? ¿Hasta cuándo lo tengo Deben que pagarlo. sostener? Si llevo 2 años y medio pagándole la seguridad social porque él todavía no le han dado el veredicto de pensión. Pero lo extraño, Ok, doctor Orlando, sí. es que si ella está pagando la seguridad social, y eso lo vamos a explicar ya, pues, ¿dónde está la EPS? ¿Dónde está el fondo de pensiones? Porque en ese caso el empleador cumple con el pago de la seguridad social, pero ya los... Sí, dice la señora Ana María que es una enfermedad de origen común, Sí. lo que le ocurrió al trabajador o por lo que está incapacitado y lleva tanto tiempo incapacitado. La norma, entrémonos de una vez al tema del que trata este programa hoy, es clara en decir que las incapacidades de origen común son canceladas por la EPS a la que esté afiliado el trabajador. Por eso todo empleador debe tener a sus trabajadores, así sea un trabajador solo que tenga, afiliado a todo el sistema de seguridad social integral, salud, riesgos y pensiones. En este caso salud, a una EPS, y la EPS es la que debe responder por todas estas contingencias que le ocurran a los trabajadores. Para el caso del ejemplo de la inquietud que tiene la televidente, es la incapacidad de este trabajador. Los primeros 2 días, cuando está incapacitado hasta 2 días, los paga en su totalidad el empleador. Del tercer día al día 90 es responsabilidad de la EPS. La EPS es la que tiene que desembolsar el dinero del trabajador para pagarle ese tiempo que está incapacitado. La ley dice directamente quién pagará esta incapacidad, lo tiene que hacer el empleador, y el empleador le recobra o hace la repetición contra la EPS. Finalmente el dinero sale de la EPS, pero dice la norma o la ley, no tenemos por qué poner a los trabajadores a hacer esa vuelta o a ir a hacer trámites con las EPS para cobrar el valor de su incapacidad, no. El empleador le sigue cancelando normalmente su quincena, su mensualidad, su semana, como si estuviera vinculado normal sin incapacidad. Pero finalmente la EPS es la que le va a responder al empleador. Del día 91 al día 180, ¿Sigue la EPS también? la EPS también sigue respondiendo, obviamente a través del empleador. Desde el día tercero hasta el día 90, ¿sí? Esa incapacidad se paga en una tercera parte al trabajador, en las 2 terceras partes. En porcentaje es el 66%. 67%, 66 punto y algo por ciento, es lo que se le da de reembolso por incapacidad, digámoslo así. Del día 91 al día 180, el valor de la incapacidad es del 50%. Ojo, siempre y cuando nunca ese valor que se le va a cancelar a ese trabajador por incapacidad sea inferior al salario mínimo. Por mucho que le rebaje ese porcentaje, no le podemos dar, o ninguna persona incapacitada puede recibir menos del salario mínimo, ¿sí?
Esto para los que vengan más del salario mínimo, entonces inicialmente va a tener una rebaja al 66% y posteriormente al 50%. Pero para la inquietud de la televidente, la EPS es la que debe responder por estos pagos económicos mientras esté incapacitado este trabajador. Y yo quiero agregar, doctor Orlando, porque estos son casos de los cuales la gente pregunta muchísimo en la oficina, en nuestra línea 322-2552, y es que además de esos 180 días que menciona el doctor Orlando Hidalgo que paga la EPS, ¿cierto? Está también el fondo de pensiones, porque escuché que la señora que nos hablaba o nos preguntaba dice que esta persona está en proceso de calificación, que tiene un 18%, pero independientemente de eso, por un año más, doctor Orlando, el fondo de pensiones asume también esa carga económica, no solamente el empleador simplemente paga la seguridad social, pero no es que todo lo tenga que pagar el empleador, que quede ese punto muy claro, doctor Orlando. Tenemos otra televidente, es Gloria Gómez de Buenos Aires. Muy buenas noches, ¿cuál es su inquietud a esta hora? Buenas noches. Sí. Mi inquietud es la siguiente. Yo sé que para uno pensionarse tiene que ser pues la original, que son de edad y semanas completas, ¿cierto? Bueno, yo tengo una duda que he oído decir que hay otra forma, como digamos, de una como medio pensión, donde si la persona tiene la edad completa, pero por decir algo, por ejemplo, yo que tengo como 850 semanas cotizadas y tengo la edad, pero a mí me falta mucho para pensionarme, como 10 años para cotizar. Mi pregunta es, ¿yo puedo ir y solicitar la pensión o este auxilio que dan a uno, es que cada 2 meses le dan, por decir algo, 200.000 pesos cada 2 meses? Esa es mi inquietud. Yo le agradezco mucho. Señora Gloria, Sí. ¿usted está afiliada a qué fondo? A prosperar, o sea... Colombia Mayor. Está con Colombia Mayor, está afiliada a Colpensiones. Sí, estoy pagando con el auxilio que da el gobierno. Sí. ¿Cuántas semanas dijo que tenía? Tengo como 840, algo así. Listo, sí, mi señora. Y tengo 59 años. Mire, lo que pasa, no hay medias pensiones. En Colombia no No existen existe. medias pensiones. No es la pensión En Colombia familiar. se pensiona o no se pensiona. Cuando usted cumple los requisitos estando con el fondo público, o en este caso con Colpensiones, los requisitos son la mujer 57 años de edad, mínimo 1.300 semanas, que usted ya es consciente de que solo tiene 800 y algo, todavía no las tiene, le darían su pensión de vejez. Ya con la edad que usted tiene cumplida, si usted considera que ya no puede seguir cotizando o no va a seguir cotizando, hace esa manifestación ante el fondo de pensiones y tiene 2 opciones. Uno, que le devuelvan el valor que tiene allá, que eso se llama una indemnización sustitutiva de la pensión de vejez, o ahora con los famosos BEPS. Ahí quería yo entrar porque ella está hablando de los BEPS. Lo que usted está hablando es de los BEPS, que es un sistema que se inventaron ahora las personas que están afiliadas a Colpensiones. ¿En qué consiste esto? Y lo vamos a decir en palabras muy claras para que sea entendido y muy resumido, sin profundizar mucho en el tema, que habría mucho de qué hablar. Sí, nosotros doctor Juan investigamos Carlos, mucho sobre ese tema. Los BEPS, usted tiene 850 semanas, usted va al fondo y dice, Prosperar o Colombia Mayor, que se llama hoy, ya no me da el auxilio porque ya me pagó los 15 años que ellos me auxilian, o ya tengo cuando compra los 65 ya no le siguen dando el auxilio, ya no tengo cómo seguir aportando al sistema. Vengo a ver a que me den la indemnización sustitutiva, o sea, que le reembolsen el dinero que tiene allá. En Colpensiones van a ser muy queridos, la van a asesorar y le dice, pero venga mi señora, usted sabe que existen los BEPS, y los BEPS es que usted trae la platica, que tiene ahorrada ya la indemnización que le entregarían a usted, no sé cuánto podrá tener porque eso depende del valor con el que usted haya hecho los aportes, hablemos de una cifra de 3, 4 millones de pesos, tráiganosla para acá, nos la consigna a nosotros y nosotros se la vamos a ir devolviendo a usted en cuotas bimensuales, porque no se las dan mensuales, Juan Carlos, sino que las dan cada 2 meses. Y nunca va a ser... Y al que yo he escuchado que le dan mucho, cada 2 meses de la platica que usted tenía allá, le dan 180.000 Sí, pesos. eso no llega a 200.000 pesos. Aproximadamente Hay que decir no la llega verdad. a los 200.000 pesos. Hay que decir la verdad. En eso consisten los BEPS. De pronto eso a lo que usted se refiere cuando habla de media pensión, Ya, pero exacto. realmente no es media pensión. ¿Qué garantías le dan con los BEPS? Le dicen, hombre, por ese dinero que usted traiga aquí, le voy a dar el 20% de interés De anual. rentabilidad anual. Pero si usted se retira el dinero, no le doy, pierde el interés que le voy a dar. En eso, palabras más, palabras menos, consisten los BEPS. Los BEPS es una especie de microseguro, no es una pensión, eso hay que aclararlo porque nosotros ya hemos hecho una investigación rigurosa sobre los beneficios económicos periódicos BEPS. Yo le sugeriría a la señora, es una opinión personal, doctor Orlando,
que más bien espere qué pasa en el proyecto que está cursando en el Congreso, que está buscando precisamente, ella tiene 800 semanas, que con 800 semanas pueda tener una expectativa de pensión, pero es un proyecto que apenas cursa en el Congreso de la República, donde le seguirían haciendo descuentos o aportes, pero tendría esa posibilidad, pero es un proyecto en el Congreso. Lo otro es ya los BEPS, que lo piensen muy bien, porque no es una pensión como tal, y lo otro es la pensión familiar, que no sé si sería por ahí la pensión, la media pensión de la que ella hablaba. Tenemos televidente en Barranquilla, no quiere decir su nombre. Agradecemos a la gente en Barranquilla, a nuestros televidentes allí. Estuvimos en la ciudad de Barranquilla la semana anterior. Mucha gente ve el programa Doctor Orlando. Les gusta mucho el programa en la ciudad de Barranquilla. Agradecemos a la gente de la costa atlántica. ¿Cuál es su inquietud hasta ahora? Muy buenas noches. Sí, Muy buenas noches. Sí, ¿cuál es su inquietud? Muy buenas noches. Mire, mi siguiente inquietud no tiene que ver con el tema de las incapacidades, sino nosotros aquí los empleados tenemos la mayoría 7, 8 años, pero a nosotros únicamente nos cancelan el sueldo, caja de compensación y pensión. Nosotros tenemos derecho a liquidación, cesantía, todas las primas, o sea, todos los derechos. Muchas gracias por su pregunta, doctor Orlando. No, pero ¿qué salario tiene aproximadamente Exacto. las personas? ¿Cómo es el pago? El salario, o sea, el monto más o menos. 1.010.000 pesos, o sea, mensual. ¿Y qué tipo de contrato tienen? ¿Cómo? ¿De prestación de servicios por obra o labor? ¿Contrato a término indefinido? ¿Qué figura tienen de contrato? Ese contrato, o sea, nosotros nos hacen contrato cada 6 meses, pero ya yo tengo 7, 8 años, ya voy. Y les dicen que no le dan ninguna prestación, ni No. le liquidan ninguna prestación. No, señor. Les dicen que porque tienen un salario integral, ¿o por qué les dicen? No, ¿verdad? O sea, sí, nada más. ¿Y la seguridad social? Únicamente pensión y caja de compensación, nada más. Eso es lo único que nos cancelan. Bueno, mi señora, le entiendo es que la inquietud suya, que por qué no le cancelan o no le dan ninguna prestación social. Sí, señor. No entendería por qué no se la cancelan, porque conforme a lo que le entendemos de su inquietud, usted tiene un contrato de trabajo que se lo renuevan cada 6 meses, tiene un salario de 1.300.000, 1.500.000 aproximadamente, tendría derecho a que con ese salario le cancelen por ese tiempo Todas que las dura el contrato, prestaciones. 6 meses, sus prestaciones de manera proporcional. El contrato le dura 6 meses, por esos 6 meses tiene derecho a unas cesantías proporcional por los 6 meses, interese a la cesantía por esos 6 meses, prima de servicio por esos 6 meses, vacaciones proporcional por esos 6 meses, todas las prestaciones sociales normales que se tienen derecho por un contrato de trabajo como el que ustedes desempeñan allá. Sin temor me atrevería a decirle que la empresa está incurriendo en un error con ese no pago. Es lo que nosotros llamamos en el ámbito jurídico el contrato realidad. Vamos a una corta pausa y ya regresamos con más información en Su Caso en Casa. Aspectos para recordar en Su Caso en Casa, hablando hoy de incapacidades. Las personas que estén afiliadas al sistema de salud en el régimen contributivo, que hacen aportes, tienen derecho a que se les dé una retribución económica cuando médicamente se les incapacite por enfermedad o accidente de origen común o laboral. Cuando se trata de incapacidad de origen común, la responsable de los pagos es la EPS, y si es de origen laboral, será cancelado por la ARL a la cual se encuentre afiliado. Cuando se habla de incapacidad por enfermedad o accidente de origen común, lo cancela la EPS de la siguiente manera.
Los 2 primeros días los paga el empleador al 100%. De 3 a 90 días paga la EPS en las 2/3 partes, más o menos el 66.67%. De 91 a 180 días paga la EPS en el 50%, sin que nunca pueda ser inferior al salario mínimo legal. Cuando se trata de accidente o enfermedad de origen laboral, la obligada a responder es la ARL, a la que esté afiliada el cotizante, y desde el primer día hasta el último cancela en un 100%. Los primeros 180 días los cancela la EPS y a partir de este momento y por otros 180 días los paga la administradora de fondo de pensiones y se puede prorrogar por un periodo igual, otros 180 días, a los cuales debe ordenarse la calificación de pérdida de capacidad laboral. Y finalmente, conforme a la ley laboral, una incapacidad de 180 días consecutivos es una justa causa para dar por terminado el contrato de trabajo, pero jurisprudencialmente la Corte Constitucional viene sosteniendo que la incapacidad es una estabilidad manifiesta que protege al trabajador y no se le puede terminar su contrato por este motivo. Aspectos entonces importantes para recordar. Don Libardo desde Bello, muy buenas noches. ¿Cuál es su inquietud hasta ahora? Sí, muy buenas noches. No, la inquietud mía no es sino esta. Lo que pasa es que mi papá murió, mi mamá quedó con la pensión de mi papá. Enseguida mi mamá murió también y tengo una hermana hipertensa, es la única, y ella quedó al lado de mi papá hasta que mi mamá murió, pues como la hermana mía quedó al lado de mi mamá hasta que ella murió. Quedó solita en la casa, ella hipertensa, solterona, enfermita. Ella no tiene derecho a reclamar nada como de sobrepensión. ¿Su hermana? Sí, Doctor ella no Orlando tiene derecho a Hidalgo. reclamar nada de sobrepensión. Señor Libardo, la única forma de que su hermana, la que quedó al cuidado de sus padres, pueda reclamar pensión por el fallecimiento de su padre, no por el fallecimiento de la madre, sería que ésta sea una persona inválida. Si su hermana es calificada como persona inválida, ya tiene una estructuración de su invalidez superior al 50%, sin ninguna duda ella podría hacerse presente a reclamar la pensión de invalidez por el fallecimiento de su padre fallecido, pero de resto no tendría derecho a reclamar ningún tipo de pensión o prestación por ese fallecimiento de sus padres. Sí, hay una gran inquietud, doctor Orlando, hay situaciones de vulnerabilidad manifiesta de muchos familiares que a veces no tienen las condiciones para tener el derecho a una pensión y es una situación muy complicada que ya con el tema de los abuelos ha ido resolviendo un poco, de los nietos que pueden llegar a tener una pensión. Doña Rubí en la ciudad de Barranquilla, siguen en Barranquilla llamando muchas personas. Doña Rubí, ¿cuál es su inquietud hasta ahora y muy buenas noches? Sí, muy buenas noches, ¿cómo están? Muy bien, gracias. Sí, mi pregunta es esta, yo laboro desde el 2009, yo tengo una niña con discapacidad y yo ahora actualmente estoy trabajando. Me han hablado de una pensión por incapacidad. Yo quisiera saber qué tan cierto es eso. Señora Rubí, entiendo que usted se está refiriendo a la pensión especial para madres y padres cabeza de familia con hijos discapacitados. Sí, señor. El requisito es, bueno, su hija tiene una discapacidad, debe estar calificada como tal, con el 50% más. Sí, está calificada más del 50%. Exacto. Lo que no creo que me vaya a dar para que usted pueda reclamar esa pensión es el número de semanas que tiene que tener cotizadas, porque mínimo debe tener usted hoy cotizadas 1.300 semanas, o sea, alrededor de 26 años de trabajo para que pueda tener las 26 semanas. Le entendí que usted dijo que viene trabajando o cotizando solamente desde el 2009. ¿sí? De 1999. Del 99. Sí, señor, 99. Del 99 a hoy no le alcanza a tener las 26 años de cotización para que le dé aproximadamente las 1.300 semanas. Cuando ya usted tenga las 1.300 semanas, que es el requisito, independiente de la edad. Independiente de la edad que tenga, puede hacerse presente al fondo de pensiones y solicitar la pensión especial de vejez por hijo discapacitado. Pero el requisito sí es que tenga mínimo las 1.300 semanas cotizadas. Doña Rubí, ¿y qué edad tiene su hija? Mi hija tiene 6 años. 6 años. Bueno, la otra situación, doctor Orlando, pero ya es muy pequeña. Más adelante también que cuando la niña ya esté en una mayoría de edad o tenga la posibilidad de hacer aportes también al sistema de pensiones, es otro plan
que podría tener en mente doña Rubí en la ciudad de Barranquilla, aunque es muy niña todavía, pero ella puede seguir haciendo aportes porque según el cálculo de 99 horas tendrá 800 semanas más o menos, todavía le falta un buen trayecto. Recordemos que nuestro teléfono en horario de oficina es el 322-2552, 322-2552 y la línea para llamar en directo en este momento es el 232-4604. También tenemos otra persona que nos llama hasta ahora, no quiere identificarse, pero bienvenido. Lo ideal es aquí hacer sinergia en materia de poder colaborar en todas las noticias e información que se manejan aquí. Buenas noches, ¿cuál es su inquietud? Buenas noches. Buenas noches. Sí, buenas noches, ¿cuál es su inquietud? Mi inquietud es esta. Lo que pasa es que yo tengo una incapacidad en este momento, ¿cierto? Sí. Y resulta que me la hicieron por una cirugía estética. Entonces quería saber cómo se me puede resolver esa incapacidad, cómo me la deben de pagar o cómo me la reconocen. ¿Usted hace aportes al sistema de salud? Sí, señor. ¿Y si su cirugía tiene que ver con algún empleador o es simplemente usted como persona independiente? Yo lo hice como particular. Doctor Orlando. Pero la incapacitaron. Usted está Me laborando. incapacitaron 9 días. ¿Está vinculada laboralmente? Sí, hace 9 años. Por eso. Entonces, Entonces usted tiene una incapacidad de origen común, independiente de si era del tipo de cirugía que usted se realizó. Usted tiene una incapacidad de 9 días, le entendí, es de origen común, su EPS se la debe reconocer. Le va a reconocer, su empleador le pagará los 9 días común y corriente. Usted le debe llevar a su empleador el certificado de la incapacidad de la EPS a la que usted está afiliada y ya su empleador hará el recobro a la EPS normal. Pero esto es una incapacidad de origen común. ¿Mi señora? Sí. A mí me dijeron que tenía que ir yo misma a transcribirla y todas esas cosas, ¿es cierto? Usted debe solicitar la incapacidad en la EPS. Yo la tengo. La EPS se la da, sí. Pero, o sea, yo no la hice por la EPS, sino como particular. Bueno, ahí sí le corresponde a usted dirigirse a la EPS para que la EPS le transcriba esa incapacidad. En otras palabras, es para que se la valide. Sí, lo que Y pasa ya con esa incapacidad transcrita o validada, usted ya se la lleva al empleador y el empleador hace los pagos correspondientes. Porque usted se la hizo con un médico particular o una entidad particular a la cual usted no está afiliada y no es su EPS. La única que es válida es la EPS a la que usted esté afiliada a través de su empleador. Y hay que recordar que hay unos deberes también del empleado para dar la información correcta al empleador para que el empleador pueda proceder al pago de esa incapacidad. Don José Ángel Zúñiga, muy buenas noches, ¿cuál es su inquietud? Muy buenas noches, ¿con quién tengo el gusto? Juan Carlos Hurtado y Orlando Hidalgo. Muy buenas noches, le habla José Ángel Zúñiga de Cartagena, tengo una inquietud, tengo 1.400 semanas cotizadas, 55 años de edad, Sí. Actualmente estoy desempleado. La pregunta es, ¿me conviene seguir cotizando o esperar el tiempo que me hace falta para la pensión? Don José Ángel, ¿usted está afiliado a cotizó a un fondo privado o a Colpensiones. Colpensiones, excelente. ¿A Colpensiones? Sí, señor. Ah, bueno. Don José Ángel, en Colpensiones le van a liquidar su pensión cuando usted cumpla los 62 años de edad con el aporte de los últimos 10 años realmente cotizados o de toda la vida laboral, dependiendo cuál de los dos es más favorable. Entonces ya usted es el que debe hacer un análisis si tiene la posibilidad de seguir cotizando con un buen salario, con unos buenos ingresos para que su promedio no vaya a desmejorar o dejarlo así y esperar a cumplir la edad para poderse pensionar. Doctor Orlando Hidalgo, lamentablemente el tiempo es muy corto, nos han pedido que ojalá se pueda extender, pero ya tienen el canal de YouTube para que miren y observen los programas que hemos emitido, que eso también es importante para que recuerden lo que hemos hablado acá. Doctor Orlando, recordemos que el teléfono en horario de oficina para todos nuestros televidentes, para que pidan sus citas gratuitas, es el 322-2552. 322-2552. Doctor Orlando, muchas gracias. Feliz noche para todos. Gracias, Juan Carlos. Estuvo con ustedes Juan Carlos Hurtado Ochoa. Mañana nuestra directora Yasmín Parra estará hablando sobre los derechos que tiene la población desplazada, para que estén muy pendientes. Muchas gracias, que pasen un feliz resto de noche.